olvidada por su esposo en el aeropuerto, estaba a punto de irse cuando vio a su suegra hablando con un taxista. Lo que escuchó a escondidas hizo que su corazón se disparara y cambió su vida para siempre. El aeropuerto estaba lleno de vida, de reencuentros emotivos, de familias que se abrazaban después de largas separaciones. Pero para la doctora Elena Vázquez, parada junto al carrusel de equipaje con su maleta de viaje médico a sus pies, el bullicio a su alrededor solo hacía más evidente su soledad. Había estado fuera durante 3 semanas, participando en una conferencia médica internacional sobre cardiología pediátrica. 3 semanas que se habían sentido como 3 meses, contando cada día hasta poder regresar a casa, a los brazos de su esposo Patricio, con quien llevaba 7 años de matrimonio. Había cambiado su vuelo para regresar un día antes, queriendo sorprender. Durante el vuelo de regreso, había imaginado su rostro de asombro y alegría al verla llegar inesperadamente. Había planeado preparar su cena favorita, abrir esa botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial, reconectarse después de semanas de conversaciones telefónicas apresuradas y videollamadas interrumpidas por diferencias de horario. Pero ahora, parada en la zona de llegadas internacionales, esperando una silueta familiar que no aparecía, Elena sentía que algo fundamental había cambiado en su mundo. Revisó su teléfono por 10ª vez en los últimos 30 minutos. Había enviado un mensaje de texto 2 horas antes, cuando el avión aterrizó. Sorpresa, mi amor, ya llegué. Te espero en la salida de siempre. El mensaje mostraba que había sido leído, pero no había respuesta. Con el corazón comenzando a acelerarse con una ansiedad que no quería reconocer, Elena marcó el número de Patricio. El teléfono sonó 5 veces antes de que él contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba extraña, distante. Elena dijo, como si no hubiera visto sus mensajes, como si su llamada fuera inesperada. Patricio, mi amor, estoy en el aeropuerto, dijo Elena, forzando alegría en su voz. Te mandé un mensaje. Cambié mi vuelo para volver hoy y sorprenderte. Hubo una pausa demasiado larga. Hoy, respondió finalmente, y Elena pudo escuchar algo en el fondo, musical, voces, como si hubiera gente en la casa. Pensé que regresabas mañana. Te mandé la confirmación del nuevo vuelo hace 3 días, dijo Elena, una nota de confusión colándose en su voz. ¿No la viste? Yo. Debe haberse perdido entre todos los emails, murmuró Patricio. Mira, amor, estoy en una reunión de trabajo, muy importante. No puedo ir por ti ahora mismo. Una reunión de trabajo. Un viernes por la noche. Elena miró su reloj. Eran las 9 de la noche. ¿Una reunión a esta hora?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Sí, ya sabes cómo es esto. Los inversionistas extranjeros, diferentes zonas horarias. La explicación sonaba ensayada, mecánica. ¿Por qué no tomas un taxi? Te reembolso el gasto después. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un taxi. Después de 3 semanas separados, él le estaba sugiriendo que tomara un taxi para llegar a casa. Patricio, he estado fuera 3 semanas, dijo, su voz quebrándose ligeramente. ¿No puedes salir de tu reunión por 1 hora? Elena, por favor, no hagas esto más difícil, suspiró él. Y había algo en su tono, irritación, impaciencia, que Elena nunca había escuchado dirigir hacia ella. Es una noche muy importante para mi carrera. Te veo en casa. Sí. Y colgó. Elena se quedó parada allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de eje mientras ella estaba en el aire. Algo estaba mal, terriblemente mal. El hombre que acababa de hablar con ella no sonaba como el esposo que la había despedido con lágrimas en los ojos 3 semanas atrás, que le mandaba mensajes de «Te extraño todos los días», que le decía que no podía esperar a que regresara. Con manos temblorosas marcó el número de su suegra, Esperanza Morales. Tal vez ella podría explicar qué estaba pasando. Tal vez conocía algo sobre esta misteriosa reunión de trabajo. Elena, contestó con Esperanza sonando sorprendida. No intenté que Patricio me recogiera, pero dice que está en una reunión de trabajo. ¿Sabe usted algo sobre eso? Otra pausa, más larga que la de Patricio. Ah, sí. Creo que mencionó algo sobre trabajo, dijo Esperanza. Pero su voz sonaba nerviosa, evasiva. Mejor toma un taxi, mija.
Ya sabes cómo son los hombres con sus trabajos. Elena colgó, más confundida que antes. Había algo en las voces de ambos. Algo que no podía identificar, pero que le producía una sensación de terror en el estómago. Decidió dirigirse hacia la zona de taxis, arrastrando su maleta detrás de ella, cuando algo llamó su atención. Una figura familiar estaba parada cerca de la puerta de salida, hablando intensamente con un taxista. Era Esperanza, su suegra, que acababa de decirle por teléfono que estaba en casa, que no sabía nada específico sobre los planes de Patricio. Estaba allí, en el aeropuerto, hablando con evidente urgencia con un conductor. Elena se escondió detrás de una columna. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la terminal podía escucharlo. ¿Qué estaba haciendo su suegra allí? ¿Por qué le había mentido? Se acercó más, manteniéndose oculta detrás de un grupo de viajeros, hasta que pudo escuchar la conversación. «Necesito que la retrases», estaba diciendo Esperanza al taxista, un hombre mayor de aspecto bondadoso. «Al menos 1 hora, tal vez 2. Maneja despacio, toma la ruta más larga. Di que hay tráfico, lo que sea». «Señora, no entiendo», respondió el taxista, frunciendo el ceño. «¿Por qué querría yo hacer eso?» Esperanza sacó un sobre grueso de su bolso. «Aquí hay suficiente dinero para compensarte por tu tiempo y tu silencio. Solo necesito que mi nuera no llegue a casa hasta después de las 11». Elena sintió que sus piernas se volvían gelatina. ¿Su suegra estaba sobornando a un taxista para retrasarla? ¿Para evitar que llegara a casa hasta después de las 11? ¿Y por qué haría yo algo así?, preguntó el taxista, mirando el sobre con suspicacia. «¿Por qué hay cosas que ella no necesita ver?», dijo Esperanza. Su voz se volvió más dura. «Cosas que podrían destruir a la familia. A veces es mejor no saber la verdad». «¿La verdad? ¿Qué verdad?». Elena se sintió mareada. Su mente corrió a velocidad vertiginosa, conectando puntos que no quería conectar. La llamada extraña de Patricio, su reluctancia a recogerla, la presencia de su suegra en el aeropuerto mintiendo sobre estar allí, el soborno para retrasarla. ¿Qué estaba pasando en su casa que no debía ver? Con una claridad dolorosa, las piezas comenzaron a encajar. Los últimos meses, Patricio había estado distante, menos afectivo, más interesado en su teléfono que en conversaciones con ella. Las reuniones de trabajo se habían vuelto más frecuentes. Las noches que llegaba tarde con excusas vagas. Su esposo tenía una aventura. Y su suegra lo sabía. Lo estaba protegiendo. Elena observó cómo el taxista tomaba el sobre, claramente necesitando el dinero, pero visiblemente incómodo con la situación. Esperanza le dio más instrucciones. La descripción de Elena, el número de vuelo, cómo identificarla. Y luego se marchó rápidamente. Por un momento, Elena consideró confrontar a la anciana, gritarle, exigir respuestas. Pero una parte más calculadora de su mente, la parte que había sido entrenada en situaciones médicas de emergencia a mantener la calma y pensar estratégicamente, le dijo que había una mejor manera. Si querían retrasarla, si querían evitar que viera algo, entonces lo que fuera que estuviera pasando en su casa era algo que valía la pena ver. Con el corazón martillando, pero con determinación férrea, Elena se acercó al taxista que acababa de recibir el soborno. «Disculpe», dijo con su voz más dulce. «¿Podría llevarme a casa?». El taxista la miró, y Elena vio el reconocimiento en sus ojos. Esta era la mujer que se suponía que debía retrasar. «Por supuesto, señora», dijo él, pero había conflicto en su expresión. «¿A dónde la llevo?». Elena le dio su dirección y subió al taxi, cada kilómetro del viaje confirmando sus peores temores. Porque ahora sabía, con una certeza que le rompía el corazón, que al final de este viaje descubrirá que su matrimonio de 7 años había sido una mentira y que la mujer que había considerado una segunda madre había estado ayudando a su hijo a traicionarla. El taxi se deslizaba por las calles nocturnas, llevándola hacia una verdad que destroza su mundo, pero que también, sin que ella lo supiera aún, la liberaría para encontrar un amor real y una familia verdadera que nunca había imaginado posible. Durante el viaje en taxi, Elena podía sentir la tensión emanando del conductor. Cada pocos minutos, él la miraba por el espejo retrovisor, claramente luchando con su conciencia. Finalmente, cuando estaban a solo 10 minutos de su casa,
Él no pudo soportar más. Señora, dijo su voz ronca con emoción, necesito decirle algo. Sí, respondió Elena, aunque ya tenía una idea de lo que venía. Su suegra, ella me pagó para retrasarla, para que no llegara a casa hasta después de las 11. Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran estado presionando contra sus labios durante todo el viaje. Me dijo que había cosas que usted no debería ver. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. ¿Y por qué me lo está diciendo? Porque tengo una hija de su edad, dijo el taxista, deteniéndose en un semáforo en rojo y volviéndose para mirarla directamente. Y si alguien estuviera lastimándose de esta manera, yo querría que alguien fuera lo suficientemente honesto para decirle la verdad. ¿Cómo se llama?, preguntó Elena suavemente. Esteban Moreno, respondió él. Y señora, sea lo que vaya a encontrar en esa casa, usted merece algo mejor. Gracias, Esteban, murmuró Elena, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. Gracias por su honestidad. ¿Quiere que la espere afuera? Por si necesita irse rápido. Elena asintió, no confiando en su voz. El hecho de que un completo extraño mostrará más consideración por sus sentimientos que su propia familia le partía el corazón de una manera completamente nueva. Cuando llegaron a su casa, la hermosa casa de 2 pisos en un barrio residencial tranquilo que había considerado su hogar durante 7 años, Elena notó inmediatamente que todas las luces estaban encendidas. Música suave se filtraba por las ventanas y podía ver sombras moviéndose dentro. Definitivamente hay gente ahí, observó Esteban en voz baja. Sí, susurró Elena. La hay. Se bajó del taxi con piernas temblorosas, arrastrando su maleta detrás de ella. Esteban bajó la ventanilla. Está aquí, le aseguró. Tome todo el tiempo que necesite. Elena caminó lentamente hacia su propia puerta, cada paso sintiéndose como caminar hacia su propia ejecución. Podía escuchar voces ahora. La risa profunda de Patricio, una voz femenina que no reconocía, música romántica que ella misma había puesto en noches íntimas con su esposo. En lugar de usar su llave y entrar directamente, algo la hizo detenerse. Tal vez era instinto médico, la necesidad de observar antes de actuar, o tal vez era pura supervivencia emocional. Se dirigió hacia la ventana lateral que daba a la sala de estar. Lo que vio le robó el aliento. Patricio estaba en el sofá. Su sofá, donde habían visto películas juntos, donde habían hecho planes para el futuro, donde él la había consolado cuando murieron sus padres, con una mujer joven en sus brazos. La mujer llevaba puesto el ropón de seda azul que Elena había recibido como regalo de Navidad de Patricio el año anterior, el que le había dicho que se veía sexy e irresistible en ella. Pero lo que realmente le atravesó el corazón como una daga fue la intimidad de la escena. No era solo física, aunque verlos besándose en su sala, en su sofá, con su ratón fue devastador. Era la manera en que Patricio la miraba, la ternura en sus ojos, la forma en que acariciaba su cabello. Era la misma manera en que una vez la había mirado a ella. La mujer era joven, tal vez 25 años, con cabello rubio largo y una risa musical que llenaba la casa. Se veía cómoda, familiar con el espacio. Esto no era una aventura de una noche, era una relación. Elena observó, paralizada, mientras Patricio se levantaba y se dirigía a la cocina. Regresó con 2 copas de vino, las copas de cristal que habían recibido como regalo de bodas, que solo usaban en ocasiones especiales. ¿Más vino, mi amor? Escuchó lo que él decía, y la familiaridad casual del apodo la golpeó como un puño. Perfecto, respondió la mujer. Esta casa es hermosa, Patricio. No puedo esperar a que sea oficialmente nuestra. Elena sintió que sus rodillas cedían. Oficialmente nuestra. Estaban planeando vivir juntos. En su casa, pronto, dijo Patricio, besando la frente de la mujer. Solo necesito que Elena firme los papeles del divorcio. Después de eso podremos empezar nuestra vida juntos, apropiadamente. Papeles del divorcio. Elena no sabía nada sobre los papeles del divorcio. ¿Cuánto tiempo había estado él planeando esto? ¿Y si ella se niega?, preguntó la mujer, acariciándose contra él. No lo hará, dijo Patricio con una confianza que heló la sangre de Elena. Elena es predecible. Siempre hace lo correcto, siempre evita el conflicto. Cuando le presenté los papeles, se sorprenderá. Llorará un poco,
pero al final firmará. La descripción de ella misma como predecible la golpeó casi tanto como la traición. ¿Es así como su esposo la veía? Como alguien tan débil y complaciente que ni siquiera lucharía por su matrimonio. Además, continuó Patricio, mi madre se aseguró de que no llegara a casa esta noche hasta que pudiéramos limpiar las cosas. Tu madre es increíble, vio la mujer. ¿Cuándo se lo dijiste? Hace 3 meses. Al principio estaba molesta, pero cuando conoció a Victoria entendió por qué necesitaba hacer este cambio. Victoria, la amante, tenía nombre y su suegra no solo sabía sobre la aventura, la aprobaba. Había conocido a esta mujer. Había conspirado para mantener a Elena en la oscuridad. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo su corazón, aunque eso se estaba haciendo pedazos, sino algo más fundamental. Su confianza en su propia vida, en las personas que amaba, en la realidad misma. Había estado viviendo una mentira durante meses, tal vez años. Mientras ella trabajaba largas horas en el hospital, salvando vidas de niños, su esposo había estado construyendo una nueva vida con otra mujer. Mientras ella extrañaba su hogar durante las conferencias médicas, él había estado convirtiendo ese hogar en un nido de amor para otra persona. Con manos temblorosas, Elena sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. No por venganza, sino por prueba. Su mente médica, entrenada en documentar evidencia, tomó el control de sus emociones. Fotografió a la pareja en el sofá, las copas de vino, a la mujer llevando su ropón. Cada foto era una puñalada en su corazón, pero sabía que las necesitaría. Entonces, reuniendo cada gramo de dignidad que le quedaba, Elena se enderezó, caminó hacia la puerta principal y usó su llave. «Ya llegué», gritó, su voz sonando sorprendentemente estable para su propio oído. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, una explosión de actividad frenética, pasos corriendo, voces susurrando urgentemente, el sonido de algo cayéndose. Elena entró lentamente, dando tiempo para que se organizaran. Cuando llegó a la sala de estar, encontró a Patricio solo, su camisa desabotonada a medias, el cabello despeinado, tratando de parecer casual mientras se servía una copa de vino. «Elena, qué sorpresa», dijo, pero su sonrisa se veía forzada y había pánico en sus ojos. «Pensé que llegabas mañana. Cambié mi vuelo», dijo Elena calmadamente, mirando alrededor de la sala. Las 2 copas de vino estaban allí, una con lápiz labial en el borde. El cojín del sofá todavía tenía la indentación donde 2 personas habían estado sentadas. «¿Dónde está tu reunión de trabajo?» «Se canceló», tartamudeó Patricio. Los inversionistas tuvieron que irse temprano. Elena asintió, notando que su ropón de seda colgaba del respaldo de una silla. «¿Y esa copa de vino extra?» Patricio siguió su mirada y palideció. Tenía sed, con lápiz labial. Fue entonces cuando Victoria apareció desde la cocina, todavía visiblemente despeinada, llevando una de las camisas de Elena. La audacia de la situación, esta mujer, en su casa, llevando su ropa, fue el golpe final. «Hola», dijo Victoria nerviosamente, claramente sin saber qué más decir. Elena la miró, luego miró a Patricio, luego de vuelta a Victoria. La traición era tan completa, tan absoluta, que por un momento sintió una calma extraña, como si estuviera observando la escena desde afuera. «¿Cuánto tiempo?», preguntó simplemente. «Elena, ¿puedo explicar?», comenzó Patricio. «¿Cuánto tiempo?», repitió su voz cortando como un bisturí. «8 meses», susurró Victoria, y Elena tuvo que darle crédito para al menos ser honesta. 8 meses, más de la mitad de un año. Mientras Elena había estado celebrando su 7º aniversario de bodas, besando a su esposo y diciéndole cuánto lo amaba, él ya había estado con otra mujer durante 6 meses. «¿Tu madre lo sabe?», preguntó Elena. Patricio asintió miserablemente. «¿Y por eso me retrasó en el aeropuerto?». Su expresión de shock le confirmó que sabía sobre la conspiración. «Elena, mi amor, ¿podemos hablar de esto?». «No», dijo Elena, su voz finalmente quebrándose. «No me llames mi amor, no después de esto». Se dirigió a las escaleras, ignorando las súplicas de Patricio detrás de ella. En su dormitorio, que probablemente ya no era su dormitorio, empacó rápidamente sus pertenencias más importantes. Ropa, documentos,
algunas fotos de sus padres, sus diplomas médicos. Cuando bajó con su maleta, tanto Patricio como Victoria estaban en la sala, él suplicándole que se quedara y hablaran, ella parada incómodamente a un lado. Los papeles del divorcio, dijo Elena deteniéndose en la puerta. ¿Ya los tienes listos? Patricio se quedó boquiabierto. ¿Cómo los firmaré? Continuó Elena. Pero quiero la mitad de todo, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil. Rió Elena, pero no había humor en el sonido. Patricio, me engañaste durante 8 meses. Tu madre conspiró para mantenerme alejada de mi propia casa. Tú, amiga, está usando mi ropa y durmiendo en mi cama. ¿Y yo estoy haciendo esto difícil? Sin otra palabra, Elena salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella en 7 años de matrimonio. Esteban estaba esperando, tal como había prometido. Cuando vio su rostro, no hizo preguntas. Simplemente puso su maleta en el maletero y abrió la puerta del pasajero. ¿A dónde vamos, doctora?, preguntó gentilmente. Elena se dio cuenta de que no tenía respuesta. No tenía familia. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. No tenía amigos cercanos que me pudieran molestar a esta hora. Había dedicado tanto tiempo al matrimonio y su carrera que había descuidado otras relaciones. No lo sé, admitió. Las lágrimas finalmente empezaron a caer. No tengo a dónde ir. Esteban la miró por el espejo retrovisor. Su rostro está lleno de compasión. ¿Tiene algún lugar de su infancia? ¿Algún lugar que solía hacerla sentir segura? Elena pensó por un momento y una imagen le vino a la mente. La casa de su abuela en un pequeño pueblo donde había pasado veranos de su infancia. Había heredado la propiedad cuando la abuela murió, pero nunca había tenido tiempo de visitarla. Sí, susurró. Creo que sí. Entonces vamos allá, dijo Esteban, arrancando el motor. Esta noche usted empieza de nuevo. Mientras se alejaban de la casa que ya no era su hogar, Elena no sabía que este final devastador era en realidad el comienzo de algo hermoso. No sabía que el hombre bondadoso que la estaba llevando hacia un nuevo futuro se convertiría en el amor de su vida. No sabía que un niño enfermo la esperaba para salvarle la vida, ni que al hacerlo él salvaría la suya también. Todo lo que sabía era que su corazón estaba roto, pero que por primera vez en años estaba libre. El viaje a la casa de la abuela tomó 3 horas, a través de carreteras serpenteantes que llevaban lejos de la ciudad hacia un valle pintoresco donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante el camino Esteban mantuvo una conversación suave y reconfortante, contándoles sobre su propia vida. Era viudo, tenía 2 hijos ya mayores y había estado manejando taxi durante 15 años para mantener a su familia. Mi esposa murió de cáncer hace 5 años. Le confió mientras navegaban por una carretera rural iluminada solo por las estrellas. Los primeros meses pensé que mi mundo había terminado, pero los niños me necesitaban. Y poco a poco aprendí que a veces los finales más dolorosos son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Elena lo escuchó en silencio, encontrando consuelo en su voz calmada y en la certeza de que alguien entendía lo que era perder la vida que habías planeado. ¿Cómo se llaman sus hijos?, preguntó ella. Miguel tiene 23 años, estudia ingeniería. Ana tiene 19 y está en la universidad estudiando enfermería. Respondió con orgullo evidente. Son buenos muchachos. Me han enseñado que el amor real es el que te apoya cuando estás cayendo, no el que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo donde había crecido la abuela de Elena, era casi medianoche. Las calles empedradas estaban vacías, iluminadas por farolas antiguas que crean charcos de luz dorada en la oscuridad. La casa de la abuela estaba al final de una calle tranquila, rodeada por un jardín que una vez había sido meticulosamente cuidado pero que ahora crecía salvaje y hermoso. ¿Estás segura de que quiere quedarse aquí sola esta noche?, preguntó Esteban con preocupación mientras ayudaba a bajar su maleta. Se ve muy aislado. Estaré bien, dijo Elena, aunque no estaba completamente segura. He pasado veranos enteros aquí cuando era niña. Es como volver a casa. Esteban le entregó una tarjeta con su número. Llámame si necesita cualquier cosa. Cualquier cosa en absoluto. No importa la hora. ¿Cuánto le debo por el viaje?, preguntó Elena, pero Esteban negó con la cabeza.
Ni un peso, dijo firmemente. Esta noche, considéreme un amigo, no un taxista. Elena Lomereau, este hombre bondadoso que había mostrado más compasión en una noche que su esposo en meses y sintió una chispa de esperanza en medio de su dolor. Gracias, Esteban, dijo, su voz cargada de emoción. No sé cómo pagarle su bondad. La bondad no se paga, sonrió él. Se pasa adelante. Después de que Esteban se fuera, Elena se quedó parada frente a la casa de su abuela, sosteniendo las llaves oxidadas que había guardado durante años sin usarlas nunca. La casa era exactamente como la recordaba, de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera maciza pintada de azul cielo que se había descolorido con el tiempo. Cuando abrió la puerta, el aroma la golpeó inmediatamente. Una mezcla de lavanda, madera vieja y los restos fantasmales del perfume que siempre usaba la abuela. Por un momento, se sintió como si tuviera 10 años otra vez, llegando para unas vacaciones de verano que se extendían como la eternidad. Encontró el interruptor de luz y se sorprendió al descubrir que la electricidad aún funcionaba. Aparentemente, el administrador de la propiedad había mantenido los servicios básicos durante todos estos años. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, pero los muebles seguían allí. La mesa de la cocina donde había aprendido a hacer tortillas, el sofá floreado donde había leído innumerables libros, la mecedora junto a la ventana donde la abuela solía sentarse a coser. Elena subió las escaleras hacia la que había sido su habitación durante aquellos veranos mágicos. La cama individual aún tenía las mismas sábanas florales, aunque ahora amarillentas por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que había hecho de niña. Casas con familias sonrientes, arcoíris que se extendían sobre campos verdes, sueños de una niña que creía que el mundo era un lugar seguro y predecible. Se dejó caer en la cama, y por primera vez desde que había visto a Patricio con Victoria, permitió que las lágrimas vinieran en serio. Lloró por su matrimonio perdido, por los años desperdiciados, por la traición de las personas en las que más confiaba, pero también lloró por el alivio de finalmente conocer la verdad, de ya no tener que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses, arrullada por el silencio del campo y la sensación de estar en un lugar donde nadie podía lastimarla. 2 semanas después, Elena había transformado la casa de la abuela en un refugio funcional. Había limpiado cada habitación. Había replantado el jardín. Había convertido el estudio en una pequeña oficina donde podía trabajar en sus investigaciones médicas. Pero más importante, había comenzado el proceso de sanar su corazón roto. Sus días seguían una rutina simple pero restauradora. Despertaba al amanecer, tomaba café en el patio trasero mientras escuchaba a los pájaros, trabajaba en sus artículos médicos durante la mañana y pasaba las tardes leyendo o caminando por el pueblo. Los habitantes locales la habían recibido con la calidez característica de los pueblos pequeños. La recordaban como la nieta de doña Mercedes y gradualmente había comenzado a sentirse como si fuera parte de la comunidad otra vez. Fue durante una de sus caminatas vespertinas cuando su teléfono sonó. Era el doctor Hernández, el director del hospital donde había trabajado durante 5 años. Elena, necesitamos que regreses, dijo sin preámbulos. Tenemos una situación crítica en cardiología pediátrica, y eres la mejor especialista que tenemos. Elena vaciló. Parte de ella no estaba lista para regresar al mundo real, a la ciudad donde Patricio estaba probablemente viviendo felizmente con Victoria. Pero otra parte de ella, la parte que había dedicado su vida a salvar niños, sabía que no podía quedarse escondida para siempre. ¿Qué tipo de situación?, preguntó. Un niño de 10 años, cardiomiopatía dilatada severa. Necesita un trasplante urgente, pero también hay complicaciones que requieren tu experiencia específica. Elena cerró los ojos. Había niños que la necesitaban. Esa había sido siempre su vocación, su propósito. Estaré allí mañana, dijo. Al día siguiente, Hospital Central. El regreso al hospital fue más difícil de lo que Elena había anticipado. Cada corredor, cada sala, tenía recuerdos de conversaciones con Patricio, de planes que habían hecho, de una vida que ya no existía. Pero cuando llegó a la unidad de cardiología pediátrica y vio al equipo médico esperándola con expresiones de alivio y gratitud, recordó por qué había elegido esta profesión. La doctora Vázquez la saludó la enfermera jefe.
Gracias al cielo que está aquí. El niño está en la habitación 304, Y, pero Elena se detuvo abruptamente cuando vio quién estaba parado al final del corredor, aparentemente esperándola. Era un hombre alto de unos 40 años, con cabello oscuro ligeramente gris en las sienes y ojos intensos que la evaluaron con una mezcla de autoridad y algo que no podía identificar. Vestía una bata médica que indicaba que era un doctor de alto rango. «Doctora Vázquez», dijo, acercándose con pasos seguros. «Soy el doctor Alejandro Ruiz, el nuevo jefe del departamento de cardiología». Elena frunció el ceño. «Nuevo jefe. ¿Qué pasó con el doctor Hernández? Se retiró la semana pasada. Yo he sido traído para modernizar el departamento», dijo, y había algo en su tono que sugería que sus modernizaciones no serían del agrado de todos. «Entiendo», dijo Elena cuidadosamente. «¿Puedo ver al paciente ahora?» «Por supuesto. Pero primero necesitamos hablar sobre algunos cambios en los protocolos. Tendré algunas expectativas específicas sobre cómo se manejan los casos en mi departamento». Elena sintió una chispa de irritación. Acababa de regresar al trabajo después de una crisis personal. Había un niño enfermo que necesitaba su atención inmediata, y este nuevo jefe quería hablar sobre protocolos administrativos. «Con todo respeto, doctor Ruiz», dijo, manteniendo su voz profesional pero firme. «He estado trabajando en cardiología pediátrica durante 10 años. Creo que puedo manejar mi trabajo. Ahora, si me disculpa, tengo un paciente que ver». Los ojos del doctor Ruiz se estrecharon ligeramente y Elena tuvo la sensación de que acababa de comenzar una batalla que no había buscado pero que tendría que luchar. Sin esperar su respuesta, se dirigió hacia la habitación 304. Sin saber que el niño que estaba a punto de conocer cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado, y que el taxista bondadoso que la había ayudado en su noche más oscura estaba a punto de convertirse en una parte permanente de su historia. Cuando abrió la puerta de la habitación 304, encontró a un niño pequeño y pálido acostado en la cama del hospital, conectado a múltiples monitores, pero con ojos brillantes y una sonrisa que le recordó por qué se había enamorado de la medicina pediátrica. «Hola», dijo el niño con una voz sorprendentemente fuerte. «¿Usted es la doctora que va a arreglar mi corazón?» Elena sintió que su propio corazón, tan recientemente roto, comenzaba a sanar solo un poco. «Hola, campeón», dijo, acercándose a su cama. «Soy la doctora Elena, y vamos a hacer todo lo posible para que te sientas mejor. ¿Cómo te llamas?» «Sebastián», respondió el niño. «Sebastián Moreno». Elena se quedó inmóvil. «Moreno», el mismo apellido que Esteban, el taxista que había sido tan bondadoso con ella. «Sebastián Moreno», repitió. Su voz apenas un susurro. «¿Tu papá se llama Esteban?» Los ojos del niño se iluminaron. «Sí, lo conoce. Es el mejor papá del mundo». En ese momento, Elena supo que el destino había tomado el control de su historia. El hombre que la había salvado en su noche más oscura tenía un hijo que ahora necesitaba que ella lo salvara. Y de alguna manera tenía la sensación de que al salvar a Sebastián, también se salvaría a sí misma. «Doctora Elena, ¿se siente bien?», preguntó Sebastián, su pequeño rostro mostrando preocupación al ver la expresión de shock en el rostro de Elena. Elena se recuperó rápidamente, su entrenamiento médico tomando el control. «Estoy perfectamente bien, campeón. Solo me sorprendió escuchar que conoces a tu papá. Es un muy buen hombre». «El mejor», exclamó Sebastián. Sus ojos se iluminan a pesar de la palidez de su piel. «Dice que me va a comprar una bicicleta nueva cuando salga del hospital. Una azul, como la que vimos en la tienda». El corazón de Elena se contrajo. Este niño, tan lleno de esperanza y fe en el futuro, no tenía idea de lo grave que era su condición. Revisó rápidamente su expediente médico y sintió que su estómago se hundía. Cardiomiopatía dilatada severa. Función cardíaca al 15%. En lista de espera para trasplante urgente. Sin un corazón nuevo, Sebastián tenía semanas, tal vez días. Sebastián dijo suavemente, sentándose en la silla junto a su cama. «Tu papá está aquí en el hospital. Está trabajando», explicó Sebastián. «Pero viene todas las noches después del trabajo. A veces traigo a mi hermano Miguel, pero Miguel está en la universidad y está muy ocupado. ¿Y tu hermana Ana?» «Conoce a Ana también»,
Sonrió Sebastián. Ana viene cuando puede. Está estudiando para ser enfermera, como las enfermeras de aquí. Dice que quiere ayudar a niños como yo. Elena sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Esta familia, que había perdido a su madre y matriarca, había creado vínculos tan fuertes que cada miembro se dedicaba a cuidar a otros. Esteban maneja un taxi para mantener a su familia. Miguel está estudiando ingeniería. Ana está estudiando enfermería. Todos trabajando hacia un futuro mejor. Voy a revisar tu corazón ahora. Está bien, dijo Elena, alcanzando su estetoscopio. ¿Va a doler? Para nada, le aseguró. Solo voy a escuchar. Mientras ausculta a Sebastián, Elena pudo confirmar lo que había visto en los reportes. El corazón del niño estaba fallando rápidamente. Los latidos eran irregulares, débiles, trabajando desesperadamente para mantener la vida fluyendo a través de su pequeño cuerpo. Sebastián dijo cuando terminó el examen: ¿Sabes por qué estás aquí en el hospital? ¿Por qué mi corazón está roto?, dijo el niño con una simplicidad que le partió el alma. Pero papá dice que hay doctores muy inteligentes que pueden arreglarlo. Tu papá tiene razón, dijo Elena, tomando la pequeña mano de Sebastián entre las suyas. Vamos a hacer todo lo posible para arreglarte. Pasó la siguiente hora revisando todos los exámenes de Sebastián, consultando con otros especialistas y desarrollando un plan de tratamiento. Pero la realidad era brutal. Necesitaban un corazón compatible y lo necesitaban pronto. Eran casi las 6 de la tarde cuando Elena escuchó una voz familiar en el corredor. ¿Cómo está hoy? ¿Ha tenido dolor? ¿Está comiendo bien? Elena salió de la estación de enfermeras y vio a Esteban caminando rápidamente hacia la habitación de Sebastián, cargando una bolsa de comida y un libro nuevo. Vestía su ropa de trabajo, pantalones oscuros y una camisa limpia pero desgastada, y su rostro mostraba el cansancio de un día completo de trabajo seguido de la ansiedad constante por su hijo. Esteban llamó suavemente. Él se volvió y la expresión de sorpresa total en su rostro habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Doctora Elena, ¿qué está haciendo aquí? Soy cardióloga pediátrica, explicó Elena. Sebastián es mi paciente. Esteban se quedó inmóvil por un momento, procesando esta información. Luego, su rostro se descompuso en una mezcla de gratitud y terror. ¿Usted va a cuidar a mi hijo?, susurró, su voz quebrándose. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarlo, prometió Elena. ¿Podemos hablar en privado? Esteban asintió, después de saludar a Sebastián y asegurarle que volvería en unos minutos. Elena lo llevó a una pequeña sala de consulta privada, donde finalmente pudieron hablar cara a cara sobre la condición de Sebastián. ¿Qué tan grave es?, preguntó Esteban directamente. Su experiencia como padre de un niño crónicamente enfermo, habiéndome enseñado que era mejor conocer la verdad. Elena respiró profundamente. Es muy grave, Esteban. Su corazón está funcionando solo al 15% de su capacidad normal. Necesita un trasplante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Está en la lista de prioridad máxima, pero sin un corazón compatible. Elena no terminó la frase, pero Esteban entendió. ¿Semanas?, preguntó. Tal vez menos, admitió Elena suavemente. Esteban se desplomó en su silla, enterrando su rostro en sus manos. Él es todo lo que me queda de ella, murmuró. Cuando mi esposa murió, Sebastián tenía 5 años. Ha sido mi pequeño guerrero durante todos estos años. Siempre optimista, siempre creyendo que todo va a estar bien. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? Los síntomas comenzaron hace 6 meses. Al principio pensamos que era asma, luego tal vez anemia. Pero cuando se desmayó en la escuela, Esteban levantó la mirada hacia Elena, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Doctora, he trabajado doble turno todos los días para pagar los gastos médicos. He vendido todo lo que teníamos de valor. Pero si usted me dice que hay esperanza, seguiré luchando. Elena sintió una admiración profunda por este hombre que había enfrentado pérdida tras pérdida, pero nunca había dejado de luchar por su familia. Hay esperanza, dijo firmemente. Siempre hay esperanza mientras sigamos luchando. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos? Mantenerlo estable, asegurarnos de que esté en las mejores condiciones posibles para cuando llegue el corazón correcto, explicó Elena. Y Esteban, sí,
Quiero que sepas que voy a dedicar todos mis recursos a este caso. Sebastián no es solo otro paciente para mí. Esteban la miró con gratitud que le partía el corazón. ¿Por qué? Quiero decir, agradezco todo lo que está haciendo, pero ¿por qué tú me salvaste? Dijo Elena simplemente. Esa noche en el aeropuerto, cuando decidiste decirme la verdad en lugar de aceptar el soborno, me diste la oportunidad de enfrentar mi realidad y cambiar mi vida. Ahora quiero hacer lo mismo por Sebastián. Doctora Elena, dijo Esteban, su voz ronca con emoción. Usted no me debe nada. No es sobre deuda, respondió Elena. Es sobre hacer lo correcto. Y cuidar a Sebastián es lo correcto. Regresaron a la habitación de Sebastián, donde el niño había estado esperando pacientemente, leyendo uno de sus libros escolares. «Papá», exclamó cuando los vio entrar juntos. «La doctora Elena conoce a nuestra familia». «Sí, campeón», sonrió Esteban, raflín del cabello de su hijo. «Es una doctora muy especial». «Papá», preguntó Sebastián, su voz volviéndose más seria. «Mi corazón se va a arreglar». Esteban miró a Elena, buscando orientación sobre qué decir. Elena se sentó al lado de la cama. «Sebastián, tu corazón está muy enfermo», dijo honestamente. «Pero hay doctores y enfermeras trabajando muy duro para encontrar la manera de ayudarte. ¿Sabes qué es lo más importante que puedes hacer? ¿Qué? Mantener tu espíritu fuerte. Seguir siendo el niño valiente y optimista que eres. Porque tu actitud puede ayudar a tu cuerpo a sanarse. Como cuando mamá estaba enferma», preguntó Sebastián. «Papá me dijo que mantuviera mi espíritu fuerte por ella también». Elena intercambió una mirada con Esteban, entendiendo que esta familia había enfrentado más pérdida de la que cualquier familia debería soportar. «Exactamente como entonces», confirmó Elena. «¿Puedes hacer eso por mí?» «Por supuesto», dijo Sebastián con determinación. «Soy muy bueno manteniendo mi espíritu fuerte». Esa noche, después de que las horas de visita terminaran y Esteban se fuera a casa reluctantemente, Elena se quedó en el hospital, trabajando en el caso de Sebastián. Llamó a colegas en otros hospitales, investigó casos similares, exploró todas las opciones experimentales disponibles. Era casi medianoche cuando su teléfono sonó. Era Esteban. «Doctora Elena, perdone que la moleste tan tarde», dijo, sonando nervioso. «No es molestia. ¿Está todo bien?» «Sí, es solo que quería preguntarle algo. ¿Podría hacerme una prueba?» «¿Qué tipo de prueba?» «Para ver si soy compatible como donante», dijo rápidamente. «Sé que es poco probable, pero si hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad de que pueda dar parte de mi corazón o algo para salvar a mi hijo». Elena sintió que su corazón se rompía un poco más. «Esteban, los trasplantes de corazón requieren donantes fallecidos. No es como donar un riñón o médula ósea». «Oh», dijo, y la desesperación en su voz era tangible. «No sabía. Yo haría cualquier cosa por él». «Lo sé», dijo Elena suavemente. «Y eso te convierte en el mejor padre que conozco». «Doctora». «Sí, gracias por cuidarlo. Y gracias por cuidarme a mí esa noche. No sé qué hizo con su matrimonio después de eso, pero espero que haya encontrado la felicidad que merece». Elena sonrió en la oscuridad de su oficina. «Estoy trabajando en eso», dijo. «Buenas noches, Esteban». Después de colgar, Elena se quedó sentada en su oficina, pensando en la extraña manera en que el destino había entrelazado sus vidas. Había venido al hospital a salvar a un niño, pero se estaba dando cuenta de que tal vez Sebastián y Esteban eran los que la estaban salvando. Por primera vez en semanas, Elena se sintió como si tuviera un propósito más allá de simplemente sobrevivir día a día. Tenía una misión: salvar a Sebastián Moreno. Y en el proceso, tal vez se salvaría a sí misma. Una semana después, la condición de Sebastián había empeorado. Sus labios tenían un tinte azulado que indicaba que su corazón ya no podía bombear suficiente oxígeno y había comenzado a retener líquidos. Elena había pasado casi todas sus horas de vigilia en el hospital, ajustando medicamentos, consultando con especialistas en todo el país y buscando desesperadamente un corazón compatible. «Doctora Elena», dijo Sebastián una tarde, su voz más débil que antes. «¿Por qué está tan triste?» Elena levantó la mirada de los gráficos médicos que había estado revisando obsesivamente. Se había quedado dormida en la silla junto a su cama y Sebastián había estado observándola. «No estoy triste, campeón», mintió Elena,
forzando una sonrisa. Solo estoy pensando en cómo ayudarte mejor. ¿Papá también está triste? Elena suspiró. Esteban había estado llegando al hospital cada vez más temprano y saliendo cada vez más tarde, tomando solo los trabajos de taxi absolutamente necesarios para pagar las cuentas. Su rostro mostraba la atención de un padre que sabía que estaba perdiendo a su hijo y no podía hacer nada para detenerlo. Tu papá te ama mucho, dijo Elena cuidadosamente. Cuando amas a alguien tanto, es natural preocuparse. Doctora Elena, dijo Sebastián, su pequeña mano alcanzando de ella. ¿Usted también me ama? La pregunta la tomó desprevenida. Durante la semana que había estado cuidando a Sebastián, había desarrollado un afecto profundo por este niño valiente que enfrentaba cada día con optimismo a pesar de su condición grave. Sí, Sebastián, admitió, te amo mucho. Entonces no se preocupe tanto. Sonrió él débilmente. Mi mamá solía decir que el amor siempre encuentra una manera. Esa tarde, Elena estaba en su oficina cuando el doctor Ruiz entró sin tocar la puerta, una expresión de irritación en su rostro. Doctora Vázquez, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. ¿Sobre qué, doctor Ruiz? Sobre el tiempo excesivo que está dedicando al caso Moreno, dijo bruscamente. Ha estado descuidando a otros pacientes, trabajando horas no autorizadas y gastando recursos del hospital en pruebas experimentales no aprobadas. Elena sintió que su temperamento se encendía. Sebastián Moreno está en condición crítica. Como su médico tratante, es mi responsabilidad. Su responsabilidad es seguir protocolos. La interrumpió el doctor Ruiz. No jugar ser la salvadora. Este niño necesita un trasplante que puede o no llegar. Está invirtiendo recursos emocionales y médicos de manera ineficiente. ¿Ineficiente?, repitió Elena, levantándose de su escritorio. Estamos hablando de la vida de un niño de 10 años. Estamos hablando de un hospital que necesita funcionar como un negocio. Respondió el doctor Ruiz fríamente. Reasignar el caso a otro médico si es necesario. No, dijo Elena firmemente. Sebastián es mi paciente y no voy a abandonarlo. Entonces sugiero que ajuste su enfoque, dijo el doctor Ruiz, dirigiéndose hacia la puerta. Tiene 3 días para mostrar progreso medible o tomaré medidas administrativas. Después de que se fuera, Elena se quedó temblando de frustración y miedo. No solo estaba luchando contra el tiempo para salvar a Sebastián, sino que ahora también estaba luchando contra la burocracia médica. Su teléfono sonó. Era Esteban. Doctora Elena, dijo. Su voz estaba llena de una emoción que no podía identificar. ¿Puede venir al hospital? Hay algo que necesita ver. Elena corrió hacia la habitación de Sebastián, teniéndolo peor. Pero cuando entró, encontró a Esteban parado junto a la cama con una sonrisa que no había visto en días y un joven alto de unos 23 años que se parecía mucho a él. Doctora Elena, dijo Esteban. Este es Miguel, mi hijo mayor. Miguel se acercó y le extendió la mano. Doctora, vine en cuanto pude escaparme de la universidad. Papá me contó todo lo que está haciendo Sebastián. Miguel estudia ingeniería biomédica, explicó Esteban con orgullo. Ha estado investigando sobre trasplantes de corazón y tiene algo que preguntarle. Miguel se volvió hacia Elena. Su expresión seria pero esperanzada. Doctora, he estado leyendo sobre compatibilidad de médula ósea en casos de cardiomiopatía. ¿Hay alguna posibilidad de que un trasplante de médula pueda ayudar a Sebastián mientras esperamos un corazón? Elena sintió una chispa de esperanza. Es una posibilidad, dijo lentamente. En algunos casos, las células madre de médula ósea pueden ayudar a regenerar tejido cardíaco dañado, pero necesitaríamos un donante compatible. Eso es lo que quería preguntarle, dijo Miguel, mirando a su padre y luego de vuelta a Elena. ¿Puedo hacerme la prueba para ver si soy compatible? Elena miró a padre e hijo, viendo el amor y la desesperación en sus rostros. Por supuesto, podemos hacer las pruebas mañana mismo. Y doctora, añadió Miguel, si no soy compatible, Ana también quiere hacerse la prueba cuando regrese de la universidad este fin de semana. Esa noche, Elena trabajó hasta muy tarde, investigando cada estudio publicado sobre trasplantes de médula ósea en casos de cardiopatía pediátrica. La esperanza era pequeña, pero era esperanza. 3 días después, Elena entró corriendo al laboratorio,
donde el técnico la esperaba con una sonrisa que le decía todo lo que necesitaba saber antes de que él hablara. Es compatible, dijo. Miguel Moreno es 100% compatible con su hermano. Elena sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio. Corrió hacia la habitación de Sebastián, donde encontró a toda la familia Moreno reunida. Esteban, Miguel y Ana, que habían llegado la noche anterior desde la universidad. Es compatible, gritó Elena, sin poder contener su emoción. Miguel is compatible. El cuarto estalló en lágrimas de alegría. Esteban abrazó a Miguel tan fuerte que Elena pensó que podría lastimarlo. Ana lloraba y reía al mismo tiempo. Y Sebastián, a pesar de su debilidad, sonreía más brillantemente de lo que Elena lo había visto jamás. ¿Eso significa que voy a estar bien?, preguntó Sebastián. Significa que tenemos una muy buena oportunidad de ayudarte, dijo Elena cuidadosamente. El trasplante de médula ósea puede fortalecer tu corazón mientras esperamos un trasplante completo. ¿Y Miguel va a estar bien?, preguntó Sebastián, preocupándose por su hermano incluso en su propio momento de esperanza. Voy a estar perfectamente bien, le aseguró Miguel, sentándose en la cama junto a su hermano menor. Es como donar sangre, pero un poco más complicado. ¿Cuándo podemos hacer la cirugía?, preguntó Esteban. Necesitamos preparar a Sebastián durante una semana, explicó Elena. Su sistema inmunológico necesita estar en las condiciones correctas para aceptar las células de Miguel. Esa noche, cuando el hospital estaba tranquilo y los pasillos vacíos, Elena y Esteban se encontraron en la cafetería, tomando café y planificando los próximos pasos del tratamiento. No sé cómo agradecerle, dijo Esteban, su voz ronca de emoción. Ha hecho más que salvar la vida de mi hijo. Ha devuelto la esperanza a toda nuestra familia. Esteban, dijo Elena suavemente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo mantienes tanta fuerza cuando todo parece estar contra ti? Esteban la miró por un largo momento. ¿Puedo ser honesto? Siempre. La noche que la conocí, cuando la llevé lejos de esa casa donde la habían traicionado, vi algo en usted que me recordó a mi esposa. Dijo, la misma dignidad, la misma fuerza interior, la misma capacidad de cuidar a otros, incluso cuando su propio corazón estaba roto. Elena sintió que se sonrojaba. Esteban, desde esa noche, continuó él, cada vez que sentía que no podía seguir adelante, pensaba en la manera en que usted enfrentó la peor traición de su vida con tanta gracia. Me daba fuerzas para ser mejor padre, mejor hombre. Ha sido un padre increíble, murmuró Elena. Y un hombre increíble. Se miraron a los ojos y Elena sintió algo que no había sentido en meses. La posibilidad de amor real, construido sobre respeto mutuo, comprensión y el cuidado compartido de un niño que ambos amaban. Elena, dijo Esteban suavemente, usando su nombre de pila por primera vez. Cuando Sebastián esté mejor, cuando todo esto haya pasado, le gustaría cenar conmigo, no como doctor y padre de paciente, sino como nosotros mismos. Elena sintió que su corazón, que había estado roto durante tanto tiempo, comenzaba a latir con un ritmo nuevo y esperanzador. Me encantaría, susurró. Una semana después, día de la cirugía. El trasplante de médula ósea había sido un éxito completo. Las células madre de Miguel habían sido infundidas en el sistema de Sebastián y los primeros indicadores mostraban que su corazón estaba respondiendo positivamente. Elena estaba en la habitación de recuperación, monitoreando los signos vitales de Sebastián, cuando Esteban entró silenciosamente. ¿Cómo está?, susurró. Mejor, sonrió Elena. Su corazón está bombeando más eficientemente que en semanas. Las células de Miguel están haciendo su trabajo. ¿Y Miguel? Perfecto. Está en casa descansando, probablemente siendo mimado por Ana. Se quedaron parados juntos, observando a Sebastián dormir pacíficamente, su respiración más regular de lo que había estado en meses. Elena, dijo Esteban suavemente, hay algo que he querido decirle durante días. ¿Qué es? Me he enamorado de usted, confesó, volviéndose para mirarla directamente. No solo por lo que ha hecho por Sebastián, aunque eso significa el mundo para mí. Me enamoré de su compasión, de su fuerza, de la manera en que convierte la esperanza en medicina. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esteban, yo también me he enamorado de ti, de tu devoción,
de tu bondad, de la manera en que amas a tus hijos. Se acercaron lentamente, conscientes de que estaban en un hospital, conscientes de que Sebastián dormía cerca, pero incapaces de resistir la atracción magnética que habían estado sintiendo durante semanas. Cuando sus labios se tocaron, fue suave, tentativo, lleno de promesa y esperanza. Era el tipo de beso que marca el comienzo de algo hermoso, algo real, algo construido sobre una base sólida de respeto mutuo y amor compartido. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Elena contra sus labios. Ahora, dijo Esteban sonriendo, construimos una vida juntos, una familia. Desde la cama, una vocecita somnolienta lo sorprendió. Papá, ¿la doctora Elena va a ser mi nueva mamá? Elena y Esteban se separaron, sonrojándose como adolescentes, mientras Sebastián los miraba con una sonrisa traviesa a pesar de su condición postoperatoria. ¿Qué te parece esa idea, campeón?, preguntó Esteban suavemente. Me encantaría, susurró Sebastián, pero solo si prometes seguir siendo mi doctora también. Elena se acercó a la cama y tomó la pequeña mano de Sebastián. Te prometo que siempre voy a cuidarte, dijo. Como doctora y como mamá, sugirió Sebastián esperanzadamente. Como mamá, confirmó Elena, sintiendo que su corazón finalmente había encontrado su hogar. En ese momento, en una habitación de hospital llena de monitores, y el sonido suave de un corazón que sanaba, 3 personas que habían sido rotas por la vida, encontraron la manera de crear algo completo y hermoso juntos. La familia que ninguno de ellos había esperado, pero que todos habían necesitado. 6 meses después, la recuperación de Sebastián había sido milagrosa. El trasplante de médula ósea había fortalecido su corazón lo suficiente para que saliera de la lista crítica. Y aunque aún necesitaría monitoreo constante, ahora podía vivir una vida relativamente normal. Había regresado a la escuela, estaba jugando fútbol de nuevo, y su risa llenaba constantemente la casa que Elena había comenzado a compartir con la familia Moreno. Pero no todo había sido tranquilo durante estos meses. Elena estaba sentada en la oficina de su abogado, revisando documentos que nunca había esperado necesitar. Patricio había comenzado una batalla legal viciosa, tratando de quitarle no solo sus derechos al divorcio equitativo, sino también difamando su reputación profesional. Había presentado quejas falsas ante el colegio médico, alegando que Elena había abandonado sus responsabilidades matrimoniales por una obsesión profesional poco saludable. Es venganza pura, había explicado su abogada, licenciada Carmen Delgado. Su exesposo está furioso de que usted no se haya quedado callada y haya aceptado la situación. El hecho de que haya reconstruido su vida y encontrado felicidad lo está volviendo loco. ¿Puede ganar?, había preguntado Elena, preocupada no solo por su futuro financiero, sino por cómo esto podría afectar su relación con Esteban y los niños, con la evidencia que tenemos, las fotos de la infidelidad, el testimonio del taxista sobre la conspiración de la suegra, los registros financieros que muestran que él estaba gastando dinero matrimonial en su amante. No tiene ninguna posibilidad, había asegurado la licenciada Delgado, pero puede hacer mucho daño en el proceso. Y efectivamente había hecho daño. Patricio había contratado investigadores privados que habían comenzado a seguir a Elena y a Esteban, tomando fotos de ellos juntos, tratando de construir una narrativa de que Elena había abandonado su matrimonio por un taxista. La situación había llegado a su punto más bajo cuando Patricio había aparecido en el hospital, confrontando a Elena frente a sus colegas. ¿Esto es lo que querías?, había gritado en el corredor de cardiología pediátrica. ¿Cambiaría una vida cómoda conmigo por un taxista con hijos ajenos? El doctor Ruiz, que ya tenía prejuicios contra Elena, había usado este incidente como excusa para abrir una investigación sobre su conducta profesional. Elena había enfrentado semanas de interrogatorios, revisiones de sus casos y cuestionamientos sobre su dedicación al trabajo. Pero fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Elena estaba en su oficina, preparándose para otra reunión con el comité disciplinario cuando alguien tocó suavemente la puerta. Al abrir, encontró a Esperanza Morales, su ex-suegra, parada en el pasillo. La mujer mayor se veía frágil, notablemente más delgada que la última vez que Elena la había visto. Y había algo en sus ojos que sugería enfermedad. Elena, dijo Esperanza suavemente, ¿podemos hablar? Contra su mejor juicio. Elena la dejó entrar.
Se sentaron en silencio por un momento antes de que Esperanza hablara. Estoy enferma, dijo directamente. Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que me quedan tal vez 3 meses. Elena sintió una punzada de compasión a pesar de todo lo que había pasado. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Vine a pedirte perdón. Continúa Esperanza. Las lágrimas comienzan a caer. Y a decirte que voy a testificar en tu favor en el juicio de divorcio. Elena se quedó sin palabras. Patricio es mi hijo y lo amo, explicó Esperanza. Pero lo que te hicimos fue imperdonable. Yo sabía de Victoria desde el principio. Los vi juntos. Sabía que él te estaba engañando y elegí protegerlo a él en lugar de protegerte a ti. ¿Por qué?, preguntó Elena. Su voz apenas un susurro. Porque tenía miedo, admitió Esperanza. Miedo de que si te apoyaba a ti perdería a mi hijo. Pero me equivoqué. Un hijo que te pide que lastimes a una mujer inocente para proteger sus mentiras no es un hijo que valga la pena proteger. Esperanza sacó un sobre grueso de su bolso. Estos son todos los documentos que necesitas. Extractos bancarios que muestran los gastos de Patricio en Victoria, mensajes de texto que me mandó pidiéndome que mintiera por él, fotos que él me pidió que tomara para vigilarte cuando sospechaba que podías descubrir la verdad. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque en los últimos meses, viendo cómo has construido tu vida, cómo has encontrado el amor real con Esteban, cómo cuidas a ese niño como si fuera tuyo propio, la Esperanza se secó las lágrimas. Me di cuenta de que eres la hija que siempre quise tener. Y he estado tratando a mi verdadera hija como una enemiga. Esperanza, hay algo más, interrumpió la mujer mayor. He cambiado mi testamento. Te estoy dejando la casa. Mi casa donde viviste durante años. Donde fuiste feliz antes de que todo se arruinara. Y hay una cuenta de ahorros que Patricio no conoce. Es tuya. Elena se quedó inmóvil. No puedo aceptar eso. Por favor, suplicó Esperanza. Déjame hacer esto bien antes de morir. Déjame arreglar aunque sea una pequeña parte del daño que causé. 2 meses después, el día del juicio. El tribunal estaba lleno. Elena se sentó en la mesa del demandante con la licenciada Delgado, mientras Patricio y Victoria, que aparentemente se habían casado en una ceremonia rápida, se sentaba del otro lado con sus abogados. Esteban estaba en la galería pública con Miguel, Ana y sorprendentemente, Sebastián, quien había insistido en venir para apoyar a su nueva mamá. Esperanza, visiblemente más débil, pero con determinación férrea, fue la primera testigo clave. Sí, declaró bajo juramento. Mi hijo ha estado teniendo una aventura con Victoria Herrera durante más de 1 año. Sí, yo ayudé a encubrir esta infidelidad. Y sí, conspiré para evitar que Elena descubriera la verdad la noche que regresó de su conferencia médica. El abogado de Patricio trató de desacreditar el testimonio de su propia madre, pero los documentos que ella había proporcionado eran irrefutables. Luego testificó Esteban. Esperanza Morales me pagó 500 pesos para retrasar el viaje de la doctora Elena desde el aeropuerto. Declaró con voz clara y fuerte. Me dijo específicamente que era para evitar que Elena llegara a casa antes de las 11 de la noche porque había cosas que ella no debería ver. ¿Y por qué decidió no cumplir con este acuerdo?, preguntó la licenciada Delgado. Porque tengo una hija, respondió Esteban, mirando directamente a Elena. Y si alguien estuviera traicionando a mi hija de esta manera, yo quería que alguien fuera lo suficientemente honesto para decirle la verdad. El caso fue arrollador. Las fotos que Elena había tomado esa noche, los registros bancarios, los testimonios, todo construyó un cuadro claro de infidelidad prolongada y conspiración familiar. Cuando llegó el momento de que Elena testificara, se incorporó lentamente de su asiento con la misma dignidad serena y compostura inquebrantable que había logrado mantener durante cada etapa de este doloroso proceso legal. Su postura erguida y su mirada clara transmitían una fortaleza interior que impresionó a todos los presentes en la sala. Señor juez, comenzó, su voz resonando con claridad y firmeza en cada rincón de la sala, sin un atisbo de vacilación o duda. No estoy aquí hoy ante este tribunal buscando venganza contra quien fue mi esposo durante 7 años. Estoy aquí simplemente buscando justicia, no solo para mí,
sino para todas aquellas personas que alguna vez han confiado plenamente en alguien solo para descubrir que esa confianza fue traicionada de la manera más dolorosa posible. Durante 7 años completos de mi vida, continuó Elena con voz pausada pero firme, fui una esposa absolutamente fiel y dedicada en todos los aspectos imaginables. Trabajé incansablemente para contribuir económicamente a nuestro hogar compartido, a menudo tomando turnos adicionales y guardias nocturnas para asegurar nuestra estabilidad financiera. Cuidé devotamente a mi esposo cuando cayó enfermo con una dedicación que incluso sus propios familiares reconocieron como extraordinaria. Sacrifiqué repetidamente oportunidades profesionales significativas que podrían haber avanzado sustancialmente mi carrera médica, todo para estar disponible emocionalmente y físicamente para él cuando me necesitaba. Hizo una pausa estratégica y deliberada, girando ligeramente su cabeza para mirar directamente a Patricio, quien inmediatamente bajó la mirada, evidentemente incapaz de sostener el contacto visual con la mujer a quien había traicionado tan profundamente. La reacción no pasó desapercibida para el juez, quien observaba atentamente la interacción. Descubrir que durante tantos meses había estado inconscientemente viviendo una completa mentira, prosiguió Elena, su voz momentáneamente más suave pero no menos firme, que la familia que ingenuamente consideraba como propia, que las personas en quienes había depositado mi confianza más absoluta, habían conspirado activamente y de manera premeditada para mantenerme deliberadamente en la oscuridad respecto a una traición tan fundamental. Fue completamente devastador en formas que las palabras simplemente no pueden describir adecuadamente. Pero, añadió, y aquí su voz adquirió un matiz diferente, casi de gratitud inesperada, paradójicamente también fue profundamente liberador. Fue como si finalmente pudiera ver con perfecta claridad una verdad que había estado frente a mí durante años, pero que nunca había tenido el valor de reconocer plenamente. Se volvió con un movimiento fluido y elegante hacia el área donde estaba sentada la familia Moreno, sus ojos suavizándose visiblemente al posarse en Esteban y los niños. Una sonrisa genuina, la primera desde que había comenzado su testimonio, iluminó brevemente su rostro, porque esta dolorosa revelación, tan traumática como fue inicialmente, eventualmente me condujo a descubrir y experimentar algo que, ahora me doy cuenta, nunca realmente tuve durante mi matrimonio, a pesar de mis mejores esfuerzos e intenciones. Encontré el amor verdadero y auténtico, un amor que no está construido sobre los cimientos frágiles de la conveniencia social o las apariencias superficiales, sino sobre la base inquebrantable del respeto mutuo profundo, la honestidad absoluta incluso cuando es difícil, y el deseo genuino y desinteresado de cuidar el bienestar del otro por encima del propio. ¿Qué busca específicamente como resolución en este caso, doctora Vázquez?, preguntó el juez, claramente impresionado por la compostura y elocuencia de Elena durante su testimonio. Busco simplemente lo que la ley justamente establece, su señoría, respondió Elena con tono respetuoso pero seguro. La división equitativa y justa de todos los bienes matrimoniales acumulados durante nuestros 7 años juntos, ni más ni menos de lo que legalmente me corresponde. Y busco el reconocimiento oficial y legal de que este matrimonio llegó a su fin inevitable debido exclusivamente a la infidelidad sistemática y el engaño premeditado de mi ex esposo, no por ninguna acción, omisión o falla de mi parte como esposa. El juez, tras escuchar los testimonios completos y revisar meticulosamente toda la evidencia presentada por ambas partes, se retiró a deliberar. Sorprendentemente, regresó a la sala en menos de una hora, un tiempo inusualmente breve para un caso de esta complejidad, lo que sugería la claridad con que había llegado a sus conclusiones. Su veredicto fue contundente, completo y absolutamente inequívoco. Ordenó la división perfectamente equitativa de todos los bienes matrimoniales acumulados durante el periodo de convivencia, el pago de una alimony temporal pero sustancial para Elena como compensación por los años dedicados al matrimonio, y emitió una orden de restricción inmediata y exhaustiva que explícitamente prohibía a Patricio contactar, aproximarse o acosar a Elena de cualquier manera imaginable. Además, añadió el juez con severidad visible en su expresión, quiero que conste inequívocamente en el acta oficial de estos procedimientos que las acciones deliberadas del señor Patricio Vega y varios miembros de su familia representan una traición flagrante de la confianza marital de la más seria y reprobable naturaleza. La doctora Elena Vázquez, por el contrario, ha demostrado una dignidad excepcional,
una integridad inquebrantable y una gracia notable durante absolutamente todas las etapas de este difícil proceso legal. Cuando finalmente abandonaron el recinto del tribunal, Elena experimentó una sensación física casi inmediata, como si un peso enorme y opresivo que había estado cargando invisiblemente durante meses hubiera sido súbitamente levantado de sus hombros, permitiéndole respirar completamente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Esteban la esperaba pacientemente en los escalones exteriores del edificio judicial, sus brazos abiertos en un gesto de bienvenida y apoyo incondicional. Cuando finalmente se fundieron en un abrazo profundo y sentido, Elena sintió que cada célula de su cuerpo podía finalmente relajarse y rendirse a la seguridad que había encontrado en este hombre extraordinario que había entrado en su vida de la manera más inesperada posible. Se acabó verdaderamente, murmuró él suavemente contra su oído, su aliento cálido reconfortándola. Por fin puedes dejar atrás todo este capítulo doloroso y comenzar a vivir de verdad, plenamente, sin las sombras del pasado oscureciendo tu presente o tu futuro. 6 meses después, llegó el día tan esperado de la boda. La ceremonia íntima se celebró en el espacioso y hermoso jardín de la casa ancestral de la abuela de Elena, un lugar emblemático que tenía un significado profundamente especial para ella, pues había sido precisamente allí donde había comenzado su verdadero proceso de sanación emocional después de la traición descubierta. El espacio exterior había sido meticulosamente transformado para la ocasión con arreglos florales naturales y sencillos pero extraordinariamente hermosos, estratégicamente colocados para realzar la belleza natural del entorno sin abrumarlo. Hileras de sillas blancas perfectamente alineadas esperaban a los pocos pero significativos invitados que realmente importaban en sus vidas, aquellos que habían demostrado su apoyo incondicional durante los momentos más oscuros. Elena eligió prepararse para la ceremonia en la misma habitación donde, apenas un año atrás, había llorado desconsoladamente con el corazón destrozado por la traición descubierta. La simetría poética de este hecho no escapó a su atención. El mismo espacio que había presenciado su mayor dolor ahora era testigo de su felicidad más completa, un recordatorio perfecto de cómo la vida puede transformarse radicalmente cuando menos lo esperamos. Su vestido nupcial, elegido cuidadosamente después de muchas consideraciones, era una obra maestra de elegante simplicidad. Confeccionado en seda marfil de la más alta calidad, el vestido fluía grácilmente alrededor de su figura con un movimiento casi líquido, sin los excesos ostentosos o las complicaciones innecesarias que habían caracterizado el vestido de su primera boda. Esta vez, comprendía perfectamente que no se trataba en absoluto de hacer una declaración social o impresionar a los invitados con extravagancias superficiales. Se trataba, simple y profundamente, de celebrar el amor auténtico que había encontrado cuando menos lo buscaba. En un gesto que conmovió profundamente a Elena hasta las lágrimas, fue el joven Miguel quien la acompañó solemnemente por el pasillo hacia el altar improvisado en el centro del jardín, un honor especial que él mismo había solicitado específicamente semanas antes de la ceremonia, explicando con palabras conmovedoramente sinceras que deseaba ser quien entregara oficialmente a su nueva mamá a su papá, simbolizando así su completa aceptación y bendición de esta unión que había transformado sus vidas para siempre. Ana había esparcido cuidadosamente pétalos de flores frescas recogidas del exuberante jardín de la abuela por todo el sendero nupcial, creando un camino colorido y fragante que invitaba a la novia a avanzar hacia su destino. Pero fue el pequeño Sebastián quien verdaderamente capturó la atención y los corazones de todos los presentes. Como el orgulloso portador de los anillos, el niño caminó con pasos medidos y deliberados, su rostro mostrando una combinación perfecta de seriedad y emoción contenida mientras avanzaba solemnemente por el sendero. Entre sus manos sostenía con gran cuidado una pequeña almohada de terciopelo blanco sobre la cual descansaban las alianzas simples pero elegantes de oro puro que Elena y Esteban habían seleccionado juntos después de largas conversaciones sobre lo que realmente significaba para ellos este compromiso. Cuando Elena finalmente apareció al inicio del sendero y dirigió su mirada hacia adelante, vio a Esteban esperándola pacientemente al final del camino. Él estaba impecablemente vestido con su mejor traje, perfectamente ajustado a su figura, pero lo que realmente la conmovió hasta lo más profundo de su ser fue reconocer en su rostro la misma sonrisa genuina, bondadosa y llena de calidez que había iluminado su corazón aquella primera noche en el aeropuerto cuando sus caminos se cruzaron en circunstancias tan inesperadas.
En ese preciso instante, mientras avanzaba lentamente hacia él, sintió que su corazón se expandía y se llenaba completamente de una serenidad y una paz que jamás había experimentado antes, como si finalmente todas las piezas de su vida hubieran encontrado su lugar correcto. Queridos amigos y seres queridos, comenzó el oficiante con voz solemne pero cálida que resonó claramente en el jardín. Estamos todos reunidos aquí en este día tan especial para celebrar y atestiguar la unión sagrada de dos almas extraordinarias que encontraron el amor verdadero en el lugar más inesperado e improbable, en medio del dolor desgarrador, la traición devastadora y la lucha desesperada por salvar la preciosa vida de un niño inocente. Su historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz del amor verdadero puede encontrarnos y transformarnos completamente. Elena y Esteban, siguiendo sus corazones y no las convenciones tradicionales, habían decidido escribir sus propios votos matrimoniales, palabras que verdaderamente reflejaran la profundidad y singularidad de su historia de amor y el compromiso que estaban a punto de formalizar ante todos sus seres queridos. Esteban, comenzó Elena, su voz ligeramente temblorosa mientras sus ojos se iban llenando gradualmente de lágrimas cristalinas de felicidad pura que reflejaban la luz del sol. Tú me salvaste cuando ni siquiera yo misma era consciente de cuánto necesitaba ser rescatada. Aquella noche fatídica en el aeropuerto, cuando el camino fácil hubiera sido simplemente aceptar el dinero que te ofrecieron y seguir adelante con tu vida sin mirar atrás, tú elegiste el camino más difícil, el camino de la verdad absoluta, el camino de la bondad desinteresada. Y al hacer esa elección tan valiente y honorable, me ofreciste sin saberlo la oportunidad invaluable de descubrir y abrazar finalmente la vida auténtica que siempre estuve destinada a vivir pero que nunca me atreví a buscar. Elena hizo una pausa significativa y giró ligeramente su cuerpo para mirar con infinito cariño hacia Sebastián, Miguel y Ana, quienes observaban la ceremonia con los ojos brillantes de emoción y expectativa. Me diste el regalo más precioso que jamás podría haber imaginado o soñado, una familia verdadera y amorosa. Hijos maravillosos que aunque no llevé en mi vientre durante 9 meses, llevo profundamente arraigados en cada rincón de mi corazón como si siempre hubieran sido parte esencial de mi ser, como si nuestras almas se hubieran reconocido y elegido mutuamente desde el principio de los tiempos. Su voz se quebró ligeramente con emoción mientras continuaba. Ante todos los presentes, prometo solemnemente amarte con todo mi ser, no solo durante los días luminosos y felices cuando todo parece perfecto, sino especialmente y con mayor intensidad durante los días difíciles y desafiantes cuando más necesitaremos recordar este momento y las promesas que hoy hacemos. Prometo desde lo más profundo de mi alma ser la mejor madre posible para Sebastián, Miguel y Ana, guiándolos con paciencia, nutriéndolos con amor incondicional y protegiéndolos con cada fibra de mi ser. Y prometo nunca, jamás olvidar la lección más valiosa que nuestra historia me ha enseñado, que los milagros más grandes, hermosos y transformadores a veces llegan disfrazados precisamente en las noches más oscuras y tormentosas de nuestras vidas. Esteban, visiblemente conmovido, se secó discretamente las lágrimas que habían comenzado a deslizarse por sus mejillas antes de comenzar a pronunciar sus propios votos matrimoniales. Elena, dijo con voz profunda y ronca por la intensa emoción que apenas podía contener, desde aquella primera noche que el destino nos unió bajo circunstancias tan extraordinarias, inmediatamente reconocí y admiré tu fortaleza inquebrantable, tu dignidad innata frente a la adversidad. Pero lo que nunca hubiera podido anticipar o imaginar entonces era descubrir gradualmente tu capacidad aparentemente infinita de amar pura y desinteresadamente. Sus ojos se iluminaron mientras continuaba. Salvaste la vida preciosa de mi hijo cuando todos los demás médicos habían perdido la esperanza. Pero lo que realmente transformó nuestras existencias para siempre fue algo mucho más profundo y significativo. Salvaste el alma de toda nuestra familia. Nos devolviste la alegría, la esperanza y la capacidad de creer nuevamente en la bondad esencial del universo. Con reverencia y delicadeza, Esteban tomó las manos temblorosas de Elena entre las suyas, sosteniéndolas como si fueran el tesoro más valioso y frágil del mundo. Ante todos nuestros seres queridos reunidos hoy aquí como testigos, prometo solemnemente protegerte todos los días de mi vida con la misma dedicación y entrega con la que tú has protegido a nuestra familia. Prometo honrarte en cada pensamiento, palabra y acción, reconociendo diariamente el regalo inmenso que es tenerte en nuestras vidas. Y sobre todo,
Prometo amarte eternamente con la misma intensidad absoluta, la misma devoción inquebrantable y la misma pureza de corazón con la que tú amas a nuestros hijos completamente, incondicionalmente, para siempre, sin reservas ni limitaciones. Cuando finalmente llegó el momento de intercambiar los anillos que simbolizaban su compromiso eterno, Sebastián, incapaz de contener su emoción y alegría desbordante, gritó un sí, tan potente y entusiasta que resonó por todo el jardín, provocando que todos los presentes estallaran simultáneamente en una mezcla conmovedora de risas jubilosas y lágrimas de felicidad. Por el poder que me confiere el Estado y ante estos testigos que han venido a celebrar su amor, declaró finalmente el oficiante con voz solemne pero llena de calidez, los declaro oficialmente marido y mujer. El primer beso de Elena y Esteban como matrimonio fue un momento de perfecta comunión suave, dulce y profundamente significativo. Un gesto físico cargado de promesas silenciosas y esperanza renovada para el futuro que construirían juntos. Sin embargo, este momento íntimo fue adorablemente interrumpido cuando Sebastián, incapaz de contener su emoción por más tiempo, corrió impulsivamente hacia ellos y los envolvió a ambos en un abrazo apretado y lleno de amor puro. Ahora somos una familia real, completa y para siempre, exclamó el niño con una alegría tan genuina y contagiosa que hizo que todos los presentes sintieran una oleada de emoción en sus corazones. Ese mismo día inolvidable, durante la recepción íntima pero extraordinariamente alegre que siguió a la ceremonia, Esteban se puso de pie con copa en mano, preparándose para compartir un brindis especial que guardaría para Elena una sorpresa final que cambiaría para siempre la manera en que ella entendería su lugar en esta nueva familia. Elena, dijo su voz cargada de una emoción profunda y genuina que resonaba en cada palabra, existe una tradición muy especial en nuestra familia que hemos mantenido por generaciones. Cuando alguien nuevo se une a nosotros formalmente, el padre de la familia tiene el honor y el privilegio de otorgarle un nombre especial, un nombre que no solo los identifica, sino que representa su lugar único e irreemplazable en nuestra historia familiar y en nuestros corazones. Elena lo miró con una expresión de confusión mezclada con curiosidad, sus ojos brillantes reflejando la luz suave de las velas que iluminaban la recepción. ¿Un nombre?, preguntó con voz suave. Sí, sonrió Esteban con calidez, sus ojos reflejando todo el amor que sentía por ella. Su sonrisa se ensanchó mientras continuaba. Pero en este caso tan especial, yo no voy a ser quien tenga el honor de darte ese nombre. Se volvió lentamente hacia Sebastián, quien se acercó con pasos pequeños y medidos, su rostro iluminado con una sonrisa traviesa que apenas podía contener, sus ojos brillando con anticipación y emoción contenida. Sebastián, dijo Esteban con voz solemne pero cálida, colocando una mano sobre el hombro de su hijo menor, como el miembro más joven de nuestra familia. Tú tienes el honor especial y la responsabilidad de darle a Elena su nombre especial dentro de nuestro círculo familiar. Piénsalo con cuidado, porque este nombre perdurará para siempre en nuestra historia. ¿Cuál eliges? Sebastián se puso serio por un momento, su pequeño rostro adoptando una expresión de concentración profunda, como si estuviera considerando cuidadosamente el peso y la importancia de esta responsabilidad que le habían confiado. Sus cejas se fruncieron ligeramente mientras reflexionaba, y todos los presentes guardaron silencio, respetando este momento significativo. Luego, con la sabiduría natural y la simplicidad conmovedora que solo un niño de 10 años puede poseer, levantó la mirada, sus ojos brillantes de certeza y declaró con voz clara que resonó en todo el jardín. Elena Moreno, pronunció cada sílaba con precisión y orgullo, porque ahora es oficialmente, completa y verdaderamente nuestra mamá, no solo por un papel o una ceremonia, sino por el amor que nos ha dado desde el primer día. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras del niño flotaban en el aire. Elena, completamente sorprendida por la profundidad del momento, se cubrió lentamente la boca con ambas manos, incapaz de contener la oleada de emociones que la invadió. Lágrimas de alegría pura comenzaron a correr libremente por sus mejillas, creando pequeños ríos de felicidad que marcaban el camino de su transformación. En ese instante, comprendió la magnitud de lo que había recibido. No solo había ganado un esposo amoroso y dedicado, sino que había sido oficialmente y completamente adoptada en el corazón de una familia que la había elegido tan sincera y totalmente como ella los había elegido a ellos. Esa noche,
mientras los cinco se preparaban para partir hacia una luna de miel sencilla pero significativa en una playa tranquila y apartada. Una decisión tomada en familia porque Sebastián había insistido fervientemente en que las familias verdaderas van juntas a todas partes, especialmente en los momentos más importantes. Elena se separó momentáneamente del grupo y se dirigió sola al jardín de la casa de su abuela, necesitando un momento para procesar todo lo que había sucedido. Parada en medio de las flores que su abuela había plantado con tanto amor, Elena levantó la mirada hacia el cielo nocturno, contemplando las estrellas que brillaban como diamantes sobre el terciopelo negro. Un año atrás, recordó con claridad, había estado parada bajo un árbol solitario en un parque público, su corazón y alma embarazados de una soledad abrumadora y una desesperación paralizante, sin tener la menor idea de hacia dónde dirigir sus pasos rotos. Ahora, en contraste perfecto, estaba firmemente plantada en el jardín que ahora consideraba propio, su ser entero rebosante de esperanza renovada y completamente rodeada por el amor más auténtico que jamás había conocido. ¿En qué piensas con tanta intensidad?, preguntó Esteban suavemente, acercándose silenciosamente por detrás y envolviéndola en sus brazos fuertes pero gentiles, creando un refugio de calor y seguridad alrededor de ella. En Los Ángeles, murmuró Elena con voz melodiosa, recostándose contra el pecho firme de su esposo, sintiendo el latido constante de su corazón contra su espalda. En cómo a veces llegan disfrazados en las formas más inesperadas, como taxistas bondadosos con corazones enormes. En cómo los milagros más grandes y significativos de nuestras vidas a menudo nacen precisamente de las traiciones más dolorosas y de los momentos más oscuros que atravesamos. ¿Y qué piensas sobre nuestro futuro juntos?, preguntó él con curiosidad genuina, inclinándose para besar suavemente la curva de su cuello, enviando un escalofrío placentero por toda su columna vertebral. Elena sonrió ampliamente, su mente llenándose de imágenes cálidas y vívidas, Sebastián durmiendo pacíficamente en su cama, protegido y seguro bajo su techo. Miguel y Ana, que ya habían comenzado a llamarla mamá con naturalidad y sinceridad, como si siempre hubiera sido parte de sus vidas, la hermosa vida que habían comenzado a construir juntos, cimentada firmemente sobre los pilares inamovibles de la honestidad absoluta y el amor verdadero e incondicional. Pienso, dijo con voz serena pero llena de convicción, volteándose lentamente en sus brazos para mirarlo directamente a los ojos, esas ventanas al alma que tanto amaba, que nuestro futuro juntos va a ser absolutamente extraordinario. No porque será perfecto o sin desafíos, sino porque está construido sobre algo que nunca antes había experimentado en toda mi vida. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó él, sus ojos reflejando las estrellas del cielo. ¿Verdad?, susurró ella con reverencia, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente bajo el manto protector de las estrellas brillantes. Amor verdadero, sin condiciones ni expectativas. Familia verdadera, que nos acepta completamente como somos. Y felicidad verdadera, que no depende de las circunstancias externas, sino que fluye desde nuestro interior. Y mientras se dirigían tomados de la mano hacia la casa, su refugio, su nuevo comienzo, Elena sentía en lo más profundo de su ser que finalmente había encontrado aquello que, sin saberlo conscientemente, había estado buscando durante toda su vida. Una familia que la había elegido no por conveniencia, no por su apariencia o lo que podía ofrecer, sino por un amor puro, genuino e incondicional que trascendía todas las barreras. El taxi que aquella noche fatídica la había alejado físicamente del lugar de la traición, en realidad la había llevado directamente hacia el destino que el universo había preparado para ella, el amor verdadero de su vida y la familia que siempre mereció tener. Y ahora, finalmente, después de tantas tormentas y caminos sinuosos, Elena había llegado a casa, al lugar donde su corazón siempre había pertenecido.